Estamos en Primera Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5, y es la parte final de la carta. Vamos a leer lo que la palabra nos dice. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y estas son las salutaciones y bendición final, hermanos. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro en el Señor, os conjuro por el Señor, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bien, hermanos, esta es la parte final que hemos estado revisando. Vamos a regresarnos aquí al versículo 2, hermanos, donde Pablo comienza esta exhortación que es la recta final de la carta, la primera carta a los tesalonicenses. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, estas cartas, hermanos, son el instrumento que Dios usó, hermanos, para expresar, para enseñar la obra de Cristo, para instruir a la iglesia en cuál fue la obra de Cristo. Recordemos, hermanos, que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, hermanos, está dividida o comprendida en dos grandes secciones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento podemos decir o podemos resumir que son todas las anunciaciones, todas las profecías, todos aquellos símbolos, todas las promesas acerca del Cristo, cómo iba a venir a salvarnos, hermanos. Son promesas. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios son el cumplimiento de esas promesas. El libro de los Hechos es cuando se predica ya al Cristo, hermanos, cuando ya hay testigos de la obra que Él ha hecho y entonces se predica lo que Él hizo. Toma también lo que se había anunciado acerca de Él en el Antiguo Testamento y se testifica lo que hizo en los Evangelios. Y entonces llegamos al punto en que cuando ya hay discípulos, cuando ya hay iglesias, hermanos, es necesario que estas personas, estas comunidades, estas iglesias, hermanos, sean instruidas entonces en cuál fue la obra de Cristo. Y las cartas son la herramienta que Dios usa, hermanos, para explicar la obra de Cristo. Entonces, esta, hermanos, es la primera carta que escribe el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu de Dios, esta es la primera de muchas, hermanos, que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esta parte final, hermanos, se puede decir, hermanos, que es la dirección para cualquier iglesia, hermanos. La dirección para cualquier iglesia, porque esta carta, hermanos, el corazón, el centro de esta carta es hablar del regreso de nuestro Señor Jesús. Les decía en semanas pasadas que es un tema central para nuestra fe. Jesús vuelve por su iglesia, Jesús vuelve pronto por los suyos, Él se manifestará, será visible, todo ojo le verá, habrá señales y se cumplirán, Él será visto por todos, viniendo en gran gloria y gran poder, hermanos, por los suyos. Entonces, Pablo usa este mensaje, esta promesa, hermanos,
para exhortar a esta iglesia, a la iglesia de los tesalonicenses, para darle ánimo, para reconfortarla, para consolarla, porque es una iglesia que ha venido pasando pruebas, tribulaciones, que ha venido pasando mucha dificultad, de modo que la gente de su región, en Tesalónica, hermanos, estamos hablando de Asia, hermanos, la gente de esta región, hermanos, estaba, hermanos, eh, marginando a la iglesia, persiguiendo a la iglesia, despojándoles de sus bienes, incluso matando a gente de la iglesia. Pablo se da un momento aquí para anotar, hermanos, que los que han dormido tienen esperanza de ser resucitados en el Señor. Bien, hermanos, y entonces en esta parte final del capítulo 5, Pablo comienza, hermanos, a recordar cómo debe de vivir la iglesia ante la promesa del regreso de nuestro Señor. Y entonces hace esta exhortación de la que leímos, hermanos. Dice, hermanos, lo primero que Pablo anota aquí, hermanos, por el Espíritu de Dios, es que se reconozca a los que trabajan en la iglesia. Se reconozca, hermanos, a los que presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién se refiere, hermanos, aquí? Se refiere a los ancianos, es decir, a los pastores, a los obispos, a los que supervisan la grey del Señor. Pablo está diciendo, iglesia, por favor reconoce a los que trabajan para cuidarte, los que trabajan para amonestarte, los que están dirigiéndote, los que están velando por ti para que tú no te desvíes del camino del Señor. Aquellos que cuidan de ti, aquellos que te hablan la palabra, aquellos que te están exhortando, iglesia, te pido que los reconozcas. Es necesario que tú tengas en amor a estos siervos del Señor y que tú los tengas en alta estima, hermanos. Como dice el versículo 3 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pero no solo es eso, hermano, que podamos reconocer a nuestros pastores, como en nuestro caso nos reconocemos a nuestro pastor Josías, a nuestro pastor Isaí, dice, sino también tened paz entre vosotros. Es decir, que no haya divisiones, que no haya conflictos que dividan a la iglesia, que no haya controversias que pongan en mal a un hermano con otro hermano. Lo que Pablo dice es, hermanos, es necesario que la dirección que nosotros necesitamos para continuar nuestra vida en espera de nuestro Señor Jesucristo, en espera de su regreso, es primero que tengamos bien reconocidos a nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros supervisores, porque ellos están trabajando para el Señor. Ellos están sirviendo para que la iglesia sea edificada, sea guiada, sea fortalecida, y todo este trabajo necesita ser reconocido, pero también que les amemos, que los estimemos, que los tengamos, hermanos, por personas preciadas y que siempre tengamos un ambiente de paz entre nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Eso por la India, mamá. Amén, amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Bien, versículo 14 dice lo siguiente, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí vamos a hablar aquí de algunos grupos dentro de la iglesia, hermanos. Ya están los líderes, ya están los que dirigen, los que pastorean, los que están ahí supervisando y velando, hermanos. Pero también, hermanos, en nuestras congregaciones hay quienes están ociosos, hermanos. Y dice, necesitan ser amonestados, necesitan ser, hermanos, alentados los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Podemos ver aquí, hermanos, también otra parte, hermanos, un, un- un- una zona, hermanos, en la iglesia, una parte de la iglesia, hermanos, donde se encuentran hermanos que están ociosos, hermanos, que han llegado a la iglesia, que son creyentes, hermanos, pero que no están, hermanos, sirviendo al Señor. Y no significa, hermanos, que todos en la iglesia llegando tengamos que servir al Señor. Hermanos, todos tenemos un proceso en la iglesia, porque venimos del mundo, la gran mayoría, hermanos, o los que nacen en el Señor y son remanentes y van creciendo, hermanos, también tienen un proceso de formación. No todos llegando a la iglesia debemos de servir, hermanos. No estamos preparados para servir. Necesitamos, hermanos, ser instruidos, ser discipulados. Y por ejemplo, este es uno de los principales objetivos de este aposento, discipular a los hermanos,
enseñar, hermanos. ¿Por qué? Porque en lugar, hermanos, de estar ociosos, seamos discipulados. Porque al tiempo de la misericordia de Dios, cada uno de nosotros va a poner al servicio del Señor los talentos y los dones que Dios nos ha dado, hermanos. Pero esto es un proceso natural. Todo en el Señor es un proceso natural. De hecho, por eso las parábolas son así. El Señor Jesús usa verdades espirituales, pero nos las muestra con cosas cotidianas, con cosas naturales. De modo, hermanos, que ningún proceso en el Señor es artificial, todo es algo natural. Nosotros al venir al Señor necesitamos ser discipulados, necesitamos ser instruidos y nuestro corazón va siendo sanado, hermanos, de tantas cosas que Satanás grabó, que el mundo grabó, pero no podemos quedar ociosos, hermanos. Necesitamos ser amonestados los que estamos ociosos. Y los que son de poco ánimo, hermanos, necesitan recibir aliento, necesitan ser animados, hermanos, para continuar creyendo y para continuar su vida, hermanos, en el Señor. Y dice también ahí que sostengas a los débiles, hermanos, por supuesto. Hay hermanos, hay hermanos que están en un horario, hermanos, de debilidad, que están pasando por situaciones fuertes, que están pasando por crisis, por enfermedades, por problemas, hermanos, y están en debilidad, por una parte. Y por otra parte, hermanos, son débiles por cuanto tal vez son nuevos, están aprendiendo la fe, y entonces, hermanos, necesitan también ser instruidos para ser fortalecidos. Y Pablo manda aquí, hermanos, por el Espíritu de Dios, que sostengamos a los hermanos que son débiles y que seamos pacientes para con todos, hermanos. Imagínense, hermanos, que nosotros que hemos recibido paciencia de Dios cada día, hasta el día de hoy, hermanos, todos los años hacia atrás, hemos recibido paciencia de Dios. Cada día ha sido un testimonio de la paciencia de Dios para con nosotros. De modo, hermanos, que nosotros también podamos dar esa paciencia, tener esa paciencia para con todos los hermanos. Sea, hermanos, que estén liderando, sea que estén sirviendo, sea que estén en el trabajo de la obra del Señor, o sea que estén ociosos, o que estén de poco ánimo, o incluso sean débiles, hermanos. La paciencia para con todos los hermanos dentro, hermanos, de la iglesia es vital, hermanos, para que haya paz. La paciencia, hermanos, tiene que ser, hermanos, también natural. Es un fruto del Espíritu, hermanos, que seamos pacientes. Entonces, Pablo está llamando, hermanos, a que reconozcamos a nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros supervisores, que los tengamos en estima por la obra que hacen y que entonces también veamos a aquellos hermanos que están en necesidad de ser instruidos, de ser discipulados, de ser fortalecidos, de ser guiados. Y entonces, hermanos, con paciencia todos, sigamos creciendo, sigamos siendo edificados como casa espiritual, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios que somos. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Amén. Amén. Gracias por ese amén. 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 Vean el versículo 15, queridos hermanos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es importante, hermanos, que dentro de la congregación, dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras familias, hermanos, permanezca, hermanos, el amor. Que ninguno pague a otro mal por mal. Si bien, hermanos, la convivencia, la comunidad, hermanos, nos lleva, hermanos, a tener a veces roces, equivocaciones, errores, hermanos, que ninguno pague a otro mal por mal, hermanos. Sé que la convivencia, sé que la confianza, sé que la cercanía, a veces, hermanos, desdibuja el respeto, desdibuja, hermanos, las formas y en muchas ocasiones ese exceso de confianza puede llevarnos a cometer errores, puede llevarnos a faltarle respeto a alguien, a incomodar a alguien. Sin embargo, el Señor manda, hermanos, que no paguemos a otro mal por mal, sino que siempre sigamos lo bueno para con todos, hermanos. Y este es un estándar que pone el Señor. Tú sigue lo bueno para con todos los hermanos en la iglesia. Si alguien ha herido, si alguien te ha molestado, te ha ofendido, no pagues de la misma manera.
Más bien sigue lo bueno para con esa persona y para con todos, ¿sí? Y entonces estemos siempre gozosos, hermanos. Gozosos, hermanos, esta es una palabra que en muchas ocasiones en nuestra cultura no se entiende, hermanos. Cuando la Biblia nos habla de gozo, hermanos, la Biblia nos habla, hermanos, de un fruto que produce el Señor en nuestros corazones. Es decir, no vienes al Evangelio y se te pide que seas gozoso sin que lo experimentes verdaderamente y sin que el Señor antes lo produzca en tu corazón. Es decir, la exhortación que el Señor hace aquí, ¿está siempre gozosos? No es una exhortación ligera, hermanos, no es un mandato simple, sino que Dios nos da todo para que nosotros experimentemos ese gozo y entonces, hermanos, nosotros tengamos de dónde echar mano para estar siempre gozosos. Y lo primero, hermanos, es que Dios nos ha dado salvación. Y ese gozo de ser salvos, hermanos, ese gozo de disfrutar de Cristo, disfrutar el Evangelio, hermanos, es suficiente, hermanos, para que nosotros tengamos una vida de gozo. Hermanos, es tan buena y tan grande la noticia de que Cristo ha resuelto el problema espiritual, que esa es la noticia que nosotros necesitamos. Cristo es suficiente para nuestras vidas. Hermanos, ese es el gozo que nosotros ocupamos diario, diario, hermanos, frente a las tribulaciones, frente a los problemas, frente a las situaciones, hermanos, en el trabajo, con la familia, hermanos. Cristo es suficiente. Cristo ha consumado nuestra salvación. Es perfecta, es eterna, es absoluta. Hermanos, es suficiente. De modo, hermanos, que nosotros sí podemos tener gozo y sí podemos experimentar este gozo, hermanos, todos los días de nuestra vida. Porque nuestro gozo, hermanos, no depende de las circunstancias. Nuestro gozo no depende de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades. Nuestro gozo depende de la obra de Cristo y es una obra perfecta. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Amén, 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 hermanos. Amén, amén. Entonces, cuando el Señor nos dice, estén siempre gozosos, amén. es porque Él provee de la manera que podamos estar gozosos siempre. Hay algo aquí, hermanos, que de verdad muchas veces en nuestra cultura no entendemos. El gozo no va a venir de ti, no va a venir de tu matrimonio, no va a venir de tu familia, no va a venir de nada. El gozo proviene de la obra de Cristo, hermanos. El gozo lo produce el Señor en nosotros. Y entonces, para que haya gozo en nosotros o para que encuentres gozo, hermanos, necesitas tener una relación verdadera con el Señor. Es ahí donde tú vas a experimentar el gozo. Es ahí como Jesús le dijo a la mujer samaritana, de tu interior correrán ríos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que produce el Señor en nuestros corazones es ahí la fuente de gozo, hermanos. Necesitamos estar siempre en una comunión con el Señor. Por eso, hermanos, Pablo aquí está exhortando, estén siempre gozosos. Es decir, hermano, tú diariamente necesitas estar en comunión con Dios. Necesitas disfrutar del Evangelio todo el día, todo el tiempo, todos los días. Por eso el siguiente versículo dice lo siguiente, hermanos. Dice, orad sin cesar, hermanos. Es, es un llamado, hermanos, a que nosotros estemos en constante búsqueda durante el día, durante la noche del Señor. Es buscar su presencia, es buscar su rostro, es buscar su palabra, hermanos. Es buscar su dirección, es buscar su consejo, su consuelo. Es buscar, hermanos, de verdad las palabras precisas cuando vas a hablar. Es buscar, hermanos, tomar la decisión correcta ante una situación. O sea, siempre, hermanos, estar orando, siempre estar pidiendo, hermanos, la dirección del Señor. Y luego, hermanos, el versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, no están al azar estas instrucciones, todas están ligadas. Cuando el Señor nos dice aquí por mano del apóstol Pablo, dad gracias en todo, es porque la puerta a la adoración verdadera de nuestro Señor comienza con la gratitud. Y si nosotros no tenemos un corazón agradecido, si nosotros no tenemos esa relación con Dios, esa comunión con Dios, que, hermanos,
sí o sí, nos lleva a que demos gracias, hermanos, nos lleva a situarnos en nuestro lugar y reconocer al Señor y por tanto ser agradecidos con Él, hermanos, pues no se puede. Por eso, hermanos, todas estas instrucciones están dadas así, no están de a gratis. Verdaderamente, hermanos, Dios en su sabiduría nos pone esto en este orden para que nosotros podamos ir llevando nuestra vida de fe, hermanos, con toda certeza. Si nosotros, hermanos, no estamos experimentando la presencia del Señor, no estamos experimentando eh, su voz a través de la palabra, a través de las predicaciones, si nosotros no estamos buscando al Señor, hermanos, por supuesto que no va a haber gratitud en nosotros. Por supuesto que no podemos dar gracias a Dios en todo. Por supuesto que no va a haber una adoración verdadera. Y como dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Hermanos, esta relación que nosotros tenemos con Dios es como ese fuego, como esa llama que está constantemente siendo alimentada. Si nosotros no tenemos estas cosas que Pablo viene enumerando, hermanos, viene anotando, pues por supuesto que nuestra relación con el Señor se va a enfriar y nosotros finalmente nos vamos a estar apartando. Pero Dios nos ha dado esta instrucción, hermanos, para que la iglesia sea sana, la iglesia tenga una dirección correcta. Estamos hablando, hermanos, de que es una iglesia a la cual se le dijo, el Señor viene pronto, el Señor viene por ti. No temas, no desmayes, ten esperanza, el Señor vuelve. Y esta es la dirección para todos nosotros hoy. No es diferente la dirección de esa iglesia a la dirección que Dios nos va a dar a nosotros. Es la misma, hermanos. Esta palabra es vigente para ellos y es vigente para nosotros. Por eso, hermanos, entonces estemos siempre gozosos, oremos sin cesar, estemos agradecidos, hermanos, dad gracias a Dios en todo. No apaguemos al Espíritu. Y luego dice aquí, no menosprecéis las profecías. Y en esto, hermanos, se refiere a que la palabra que se nos predica, hermanos, no la desechemos. La palabra, hermanos, en el mensaje de púlpito, en los diferentes reuniones, en los diferentes aposentos, hermanos, no la menospreciemos. Es la palabra de Dios a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, tengámosla en estima. Tengámosla como la dirección de Dios para nosotros. La respuesta por adelantado a nuestros días, hermanos. Cuando nosotros vamos a la iglesia el domingo, hermanos, y escuchamos el mensaje, tenemos que saber, hermanos, algo. Ese mensaje que Dios nos está hablando el domingo, hermanos, es la respuesta que si nosotros buscamos a Dios, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hermanos, es la respuesta, hermanos, que Dios nos está dando en el púlpito. Todo lo que necesitamos, hermanos, como el mensaje principal para nuestras vidas en esta semana, Dios ya nos lo adelantó dándonos el mensaje de púlpito. Por eso, hermanos, Dios nos anticipa, hermanos, la respuesta. Y entonces por eso no podemos menospreciar la profecía, es decir, cuando alguien habla la palabra de Dios, cuando alguien, hermanos, nos exhorta con la palabra de Dios, estamos ante la respuesta de Dios para la semana que viene. Y entonces necesitamos tomarla en serio, hermanos, porque ese mensaje es lo que vamos a ocupar durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta que lleguemos otra vez al día domingo donde nos congregamos y recibimos otra vez la dirección del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén, hermanos. Entonces, dése cuenta, hermanos, cómo el Espíritu de Dios, hermanos, viene, viene diciéndole al apóstol Pablo, necesitan esto, 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 porque verdaderamente es así, hermanos. Todo está ligado, hermanos, para que nosotros verdaderamente estemos sumergidos en la voluntad de Dios. Vamos a avanzar, hermanos, a los siguientes versículos. Versículo 21. Hermanos, esta es también una dirección básica para todos nosotros, que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno. Día a día, hermanos, hay un montón de cosas que suceden. Día a día hay un montón de cosas que llenan nuestra cabeza, que llenan nuestro corazón. Hermanos,
Necesitamos examinarlo todo, pero solamente retener lo bueno. No podemos estar quedándonos con lo malo y no nos podemos quedar también con la distracción y con la basura, hermanos. Necesitamos examinar las cosas y retener lo bueno. Y entonces, hermanos, tenemos el versículo 22. Entonces nos abstenemos de toda especie de mal. Si en el día a día, hermanos, nosotros estamos haciendo este ejercicio de examinar las cosas y retener lo bueno, vamos a poder entonces discernir también que hay cosas, hermanos, que no son de agrado al Señor. Y entonces tenemos aquí la oportunidad de abstenernos de esa especie de mal en específico. Si día a día, hermanos, como vemos los versículos anteriores, estamos buscando de Dios, estamos en esa comunión continua, en esa oración continua. Si estamos, hermanos, con gratitud en nuestro corazón, o sea, si venimos haciendo todas estas cosas, hermanos, por supuesto que Dios es el que está ocupando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo, de modo que podemos tener el discernimiento correcto para decir esto le agrada a Dios y esto no le agrada a Dios. Entonces, voy tras lo que a Dios le agrada y desecho lo que a Dios le desagrada. Prefiero lo que a Dios le agrada y retiro de mi vida lo que a Él no le agrada. Y si estoy en esta batalla no puedo dejar el pecado, no puedo hacer ciertas cosas que al Señor le agradan y voy tras lo que a Él le es abominación, le es hermanos, pecado, hermanos, necesitamos, hermanos, verdaderamente venir al Señor en arrepentimiento. Si ya estamos identificando que en nuestras vidas estamos batallando con algo, hermanos, sigamos en oración, sigamos siendo fortalecidos, hermanos. Escuchemos el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque Dios nos está hablando siempre, hermanos. Dios nos está hablando todo el tiempo. Él tiene respuesta para nosotros. Y ahí, hermanos, tomemos fuerza para poder, hermanos, desechar el mal de nuestras vidas. Y vean entonces el versículo 23. Y el mismo Dios de paso santifique. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto, todas estas instrucciones que Pablo viene anotando? A la santificación que Dios desea para su iglesia. Y el mismo Dios de paso santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque este es el centro de esta carta. Que la iglesia reciba ánimo, reciba consuelo, reciba fortaleza en saber que el Señor Jesús viene por ellos, viene por nosotros, hermanos. Entonces, necesitamos, hermanos, encaminarnos a la voluntad del Señor, que es nuestra santificación. Y efectivamente, hermanos, es una santificación en nuestro espíritu, una santificación en nuestra alma y finalmente será también una santificación en nuestro cuerpo, hermanos. Estas cosas, hermanos, Dios las obra y estas cosas, hermanos, están sucediendo desde el día que creímos, hermanos. El día que alguien nos habló el Evangelio y por gracia de Dios creímos, la palabra de Dios produjo fe y arrepentimiento en nosotros, hermanos. Desde ese día Dios está haciendo esta santificación para su pueblo. En ti, querido hermano, en ti, querida hermana, Dios primeramente resucitó tu espíritu, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces, hermanos, cuando somos reconectados con Dios, cuando nuestra vida espiritual, hermanos, es resucitada, hermanos, porque estábamos muertos, cuando somos reconectados al Espíritu de Dios, Dios lo que está salvando ahí es nuestro espíritu. Y a partir de ese día, hermanos, bajo cada prueba, bajo cada circunstancia, Dios está sanando nuestra alma. Y está, hermano, santificando nuestra alma. Y el poder del pecado, hermano, está menguando en nosotros. Y entonces afrontamos decisiones. Esto le agrada al Señor y esto no. Y ahí es donde hay batalla. Pero, hermanos, Dios está santificando nuestra alma. Si perseguimos, hermanos, lo que a Dios le agrada, finalmente nuestra alma va a ser santificada. Y al final, hermanos, de nuestros días, cuando sea que muramos o que Él venga, hermanos, nuestro cuerpo también va a ser redimido del pecado. Ya no habrá presencia del pecado en nuestro cuerpo, porque seremos transformados en un cuerpo, hermanos, que sea glorificado con la gloria semejante a la del Señor, para que podamos estar en su presencia.
Hermanos, esto no es una obra nuestra, es una obra del Espíritu de Dios. Fiel es el que os llama, dice el 24, el cual también lo hará. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Se entiende la palabra, hermanos? Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Y bien, hermanos, lo que ahora Pablo dice, bueno, hermanos, después de todas estas instrucciones, hermanos, y dirección para la iglesia, dice, hermanos, oren por nosotros, oren por nosotros. Y es algo, hermanos, que nosotros también buscamos en este aposento, estar orando unos por otros. Yo les he dicho a ustedes en muchas ocasiones, es justo delante de Dios que estemos orando unos por otros. Es bueno delante de Dios, es agradable delante de Dios que estemos orando unos por otros. Pablo está diciendo aquí a la iglesia, iglesia, ora también por nosotros. Luego dice así, hermanos, el 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, hermanos. Es un beso, hermanos, en santidad, es un beso en hermandad, hermanos, pareciera un verso sencillo, hermanos, pero es un verso muy profundo. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo, hermanos, eh, nos deja ver, hermanos, que la relación entre los hermanos también tiene que tener este estándar. Nuestra relación, hermanos, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, tiene que ser así, hermanos, en santidad. Tiene que guardar, hermanos, esta santidad. No podemos, hermanos, andar de profanos con los hermanos, con las hermanas. Es algo que Dios, hermanos, está estableciendo en esta carta, hermanos, por mano del apóstol Pablo, diciéndonos, hermanos, que nos saludemos entre nosotros con ósculo santo. Porque apenas, hermanos, esa es, hermanos, la puerta de todo lo que tiene que ver con nuestra relación entre hermanos. De hecho, el apóstol Pablo, hermanos, hablándole a Timoteo, hermanos, le instruye cómo tiene que tratar a los hermanos. Y dice que a los hermanos como a padres, a los hermanos más jóvenes como a hermanos, a las hermanas mayores como a tu madre, Timoteo, y a las hermanas, a las jovencitas, como tus hermanas con toda pureza. Hermanos, así tiene que ser el trato entre nosotros. Si, si el saludo, hermanos, es en santidad, pues el trato también tiene que ser así. Y entonces dice aquí, hermanos, os conjuro por el Señor, o sea, nos está exhortando por el Señor a que esta carta sea leída por todos los hermanos de la comunidad, por todos los hermanos de la congregación. Hermanos, porque es una instrucción, hermanos, para toda la iglesia. No es solo para unos, no es solo para los líderes, es para todos los congregantes. Y finalmente despide diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén, hermanos. Bien, voy a dejar hasta aquí, hermanos, la palabra, la exposición. Ujú. No sé si ahí me escuchan, hermanos, ahí me ven. Yo quiero decirles, Sí, hermanos, que esta carta, hermanos, eh, de verdad, hermanos, es la dirección para todas las iglesias. Estamos en espera de nuestro Señor. ¿Cuál debe ser nuestra guía? Podemos encontrarla aquí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses. Somos como ellos. Una iglesia, hermanos, que pasa pruebas, una iglesia que necesita ser exhortada, que necesita ser consolada, que necesita ser fortalecida. Todos nosotros estamos en la misma línea y estamos esperando al Señor. Ellos tienen esta esperanza, nosotros también guardamos esta esperanza. Y necesitamos las mismas, hermanos, directrices que el Espíritu de Dios, por boca de Pablo, les dio a ellos, hermanos. Necesitamos lo mismo. Entonces, hermanos, yo le pido, hermanos, que usted medite en esta carta. Usted tiene su Biblia, gracias a Dios. Léala. No le lleva, hermanos, más de media hora leerla completa, detenidamente. Tenemos hoy, hermanos, diversas aplicaciones de la Biblia que tienen audio. Entonces,
Incluso, hermano, usted puede ir caminando al mandado, puede ir al trabajo en el coche, en el autobús, y puede ir escuchando la carta. Usted va a encontrar una riqueza espiritual muy grande, hermanos. Entonces, yo lo que le invito, hermanos, es a que, así como los tesalonicenses, hermanos, fueron consolados y fueron fortalecidos en la esperanza de que Jesús vuelve por ellos, hermanos, así nosotros tengamos fuerza y consuelo y tengamos, hermanos, de verdad, un avivamiento en nuestro corazón, sabiendo que el Señor vuelve por nosotros, vuelve por su iglesia y necesitamos estar preparados para ello. Dice ahí que nuestro ser esté santificado, hermanos, por completo para la venida de nuestro Señor, que seamos guardados irreprensibles para esta venida, hermanos. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para esa venida, hermanos, para ese encuentro que vamos a tener con Él. Hermanos, yo solo les quiero dejar con esto último. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Todos nosotros, hermanos, venimos de diversos contextos, diversas historias personales, llenas de tantas cosas. Es una película, de verdad. Si pudiéramos hacer una serie de cada uno de ustedes, hermanos, o sea, de verdad, sería un drama, porque venimos de tantas cosas, hermanos. Sin embargo, hermanos, la solución para cada uno de nosotros sigue siendo una y sigue siendo la misma. Cristo es suficiente para cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, sea cual sea, hermanos, nuestra historia personal, Dios está buscando nuestra santificación. Dios está buscando, hermanos, que nosotros seamos como Cristo, que lo reflejemos a Él. Está formando a Cristo en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro carácter, para que nuestros actos, hermanos, reflejen a Cristo. Entonces, hermanos, la santificación que Dios desea para cada uno de nosotros verdaderamente es la dirección. Es el centro de lo que necesitamos seguir, hermanos. No por nada, hermanos, de verdad, Dios dejó estas instrucciones tan precisas para que nosotros hagamos nuestra vida de fe de manera correcta, de manera que agrada a Dios. Entonces, hermanos, yo les pido que mediten en esta carta de primera a los tesalonicenses y encuentren, hermanos, esta riqueza, hermanos, esta profundidad en el Señor y que día a día entonces estemos buscando de Él. Día a día seamos agradecidos, día a día podamos escudriñar o examinar las cosas y retener solo lo bueno, desechar lo malo. Día a día, hermanos, estemos en santificación. ¿Por qué, hermanos? Porque todo esto es lo que Dios desea para su iglesia. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Les agradezco a cada uno de ustedes, de verdad, que se hayan dado el tiempo. Le doy gracias a Dios que haya puesto en sus corazones el estar en esta reunión. Le agradezco a nuestra hermana Zuli, nuestro hermano Oscar Ibarra, nuestro hermano Marlon, nuestra hermana Luisita también, Leti Fonseca, a nuestros hermanos Laura y Richie, Carlita, muchas gracias, nuestro hermano Isaac Jauregui, a nuestros hermanos o hermano, quien está con un dispositivo iPad, nuestro hermano Imanol desde Oaxaca, nuestro hermano Horacio, nuestro hermano Ezequiel, querida Dábata, también a Cristian de la Cruz, muchas gracias, nuestra hermana Bere, nuestro hermano Armando, nuestra hermana Ale y por aquí se había metido también nuestra hermana María Isabel de San Felipe del Progreso. Gracias, hermanos y hermanas, por este tiempo. Y bueno, siempre, hermanos, damos oportunidad de que si alguien tiene fórum, lo puede expresar, hermanos. Entonces, abro este pequeño espacio para que podamos escuchar y ser bendecidos con lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Entonces, si alguien tiene fórum, hermanos, adelante puede comentarlo.